Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Vengo de un pequeño pueblo donde las mujeres que mienten pierden la lengua. Vi cómo le pasó a 3 mujeres de mi familia antes de que vinieran por mí. No había juicio ni misericordia, solo el hijo mayor sujetándote los brazos mientras su padre levantaba una hoja de hierro al rojo vivo. Mi madre decía que eso nos mantenía puras, pero en realidad solo nos mantenía aterradas. Hablar nunca se sintió seguro. Incluso si estabas segura de decir la verdad, nada podía evitar que alguien te acusara de mentir. Mis hermanos se burlaban de mí, amenazando con decirles a mis padres que había mentido si no hacía sus quehaceres. Para ellos era un juego. Para mí, una pesadilla viva. Cada vez que iba al mercado, veía mujeres sin lengua mendigando en silencio por unas monedas, y la gente les pateaba tierra en la cara. Hubiera hecho cualquier cosa para no convertirme en una de ellas. Mi hermana perdió la lengua a los 15 años. Un hombre casado la seguía a todas partes, y cuando su esposa le preguntó si mi hermana lo había alentado, ella dijo que no. El hombre confesó todo al día siguiente. Pero de alguna manera eso la convirtió a ella en la mentirosa por negarlo. Lo hicieron en nuestra cocina mientras yo me escondía bajo las escaleras. A veces todavía me despiertan esos sonidos. Después de eso, mi hermana no pudo comer alimentos sólidos durante meses. Intentó escribir notas, pero nadie quería leer palabras de una mentirosa. Ningún hombre querría casarse con ella ahora. Se unió a las otras mujeres sin lengua que vagaban por el mercado, señalando las cosas que necesitaban, dependiendo de sus hijos para adivinar lo que querían. Recordatorios andantes de lo que sucede cuando las mujeres olvidan su lugar. El miedo gobernaba nuestras vidas. Mi prima empezó a tartamudear porque revisaba cada palabra 3 veces antes de decirla. Mi amiga simplemente dejó de hablar, fingiendo ser muda. Era más seguro así. Cuando cumplí 17, trabajaba en el puesto de frutas de mi tío, pesando arroz para los clientes. Un día, la esposa del alcalde compró sus 2 kilos habituales, pero esa vez regresó horas después diciendo que le había dado menos. Sabía que le había entregado la cantidad correcta, porque siempre medía 2 veces. Pero no importaba. Ella era Haram, y yo no era nadie. Los ancianos vinieron por mí esa misma tarde. Me registraron y no encontraron nada. Pero ella insistió en que había escondido el arroz robado. Su palabra contra la mía no era competencia. Al caer el sol, anunciaron que enfrentaría juicio al amanecer. Mi madre no preguntó si era inocente, porque no importaba. Alguien importante me había acusado. Esa noche, mamá se sentó en mi cama enseñándome cómo vivir sin lengua, qué alimentos evitar para no ahogarme, cómo respirar entre el dolor cuando sucediera. En la cocina, podía escuchar cómo preparaban la hoja. El chirrido del metal contra la piedra y el fuego encendiéndose duraron horas. Pensé en huir. La puerta estaba justo allí, y la ciudad portuaria estaba a solo 2 días. Pero huir significaba abandonar todo y arriesgarme a morir bajo el calor del desierto sin agua por al menos 2 días. Quedarme significaba perder la voz para siempre. Me quedé allí, tratando de decidir qué hacer mientras afilaban la hoja. El amanecer llegó rápido. Los ancianos llegaron con el alcalde, todos con ese aire de satisfacción, convencidos de que se haría justicia. La Haram se sentó en nuestra mejor silla, como si asistiera a un espectáculo. Mi tío sujetó mis brazos, aunque me conocía desde que nací y sabía que nunca había robado. Así funcionaban las cosas allí. Me obligaron a arrodillarme en el mismo lugar donde mi hermana lo había hecho años atrás. El hijo mayor me sujetó la cara, hundiendo los dedos en mi mandíbula para obligarme a abrir la boca. Podía oler el alcohol en su aliento, ver la emoción en sus ojos. Disfrutaba aquello. Empezó a sumergir la hoja en el fuego, y mi vida pasó ante mis ojos. Nunca volvería a hablar. Cerré los ojos, preparándome para el dolor ardiente cuando, de pronto, ¡esperen!, gritó alguien desde la puerta. Era mi hermana, sosteniendo una hoja de papel. Su boca cicatrizada formaba una línea dura. No podía hablar, pero había escrito algo. El anciano tomó el papel, y su rostro se ensombreció al leerlo. Miró a la esposa del alcalde, luego al alcalde. Ella afirmaba que había visto a la Haram en el mercado el día anterior, que la había visto tomar arroz extra cuando creyó que nadie la observaba. El alcalde dio un paso al frente, su rostro enrojecido. «Mi esposa no es una ladrona», dijo. Miró a mi hermana con frialdad. «Pero tú ya perdiste la lengua por mentir. Y tu hermana está a punto de perderla también». El anciano asintió lentamente. «La mujer sin lengua escribe mentiras para proteger a su hermana. Esto no cambia nada». Se volvió hacia su hijo. «Continúa». El hierro caliente salió del fuego, y justo cuando el hijo mayor iba a presionarlo contra mi lengua, el alcalde le agarró el brazo. «No», dijo señalando a mi hermana. «Si esparce mentiras sobre mi esposa, incluso por escrito, debe ser castigada». Su sonrisa me heló la sangre. «Debemos tomar más que la lengua de la menor», añadió. «La muda todavía tiene manos con las que escribir mentiras». El anciano lo consideró mientras el rostro de mi hermana se tornaba pálido.
Sí, decidió finalmente. Ambas, la lengua y las manos. Terminemos lo que empezamos con esta familia de mentirosas. El hijo mayor apretó su agarre en mi mandíbula mientras su padre alzaba la hoja al rojo vivo hacia mi boca abierta. Y en ese momento congelado, vi a mi hermana lanzarse hacia adelante con una fuerza que no sabía que aún tenía. Chocó contra el hijo mayor con todo su cuerpo, y la hoja salió volando de la mano del anciano, golpeando el suelo y dejando una marca negra en la madera. El hijo mayor retrocedió. Sus dedos resbalaron de mi rostro. La habitación estalló en gritos. El alcalde se levantó de su silla. El anciano se lanzó a buscar la hoja caída. Las manos de mi tío se aflojaron apenas lo suficiente para que me zafara, y me arrastré lejos del lugar donde mi hermana había sangrado años atrás. Mi madre estaba junto a la puerta, pero no se movió para detenernos. Desvió el rostro, incapaz de mirar lo que venía. Sus manos se aferraron al marco, pero dio un paso al costado. Mi hermana me tomó de la muñeca con sus manos marcadas y me tiró hacia la salida, mientras el hijo del anciano se levantaba, su rostro deformado por la furia. El alcalde se quedó. Él se levanta de su silla, gritando órdenes, pero ya estamos en movimiento. Nuestros pies descalzos golpean el suelo mientras corremos. El mayor grita algo detrás de nosotros, pero yo no miro hacia atrás. El agarre de mi hermana en mi muñeca es tan fuerte que duele, pero no me importa. Estallamos por la puerta principal hacia el calor de la tarde y corremos por la calle polvorienta mientras las voces estallan detrás de nosotros. Los vecinos se asoman por ventanas y puertas, pero rápidamente se retiran al interior, cerrando persianas y puertas como si nunca nos hubieran visto pasar. Nadie nos ayudará. Nadie ayuda nunca. El sol me golpea la cabeza, y la calle de tierra apisonada quema mis pies descalzos, pero sigo corriendo. Mi hermana me jala hacia un callejón estrecho entre dos casas, y cruzamos por el patio trasero de alguien donde la ropa cuelga secándose al sol. Pierdo mi sandalia izquierda cuando se engancha en una roca, y piedras afiladas cortan mi pie descalzo. Pero no disminuyo la velocidad porque puedo escuchar las voces de los hombres acercándose. La sangre de mi pie deja marcas en el polvo. Mi hermana me arrastra alrededor de una esquina, y a través de un hueco en una cerca. Nos apretamos entre dos edificios tan estrechos que nuestros hombros raspan las paredes. Las voces de los hombres se hacen más fuertes. Están buscando en las calles. Están pidiendo ayuda a otros para que busquen. Nos agachamos en un cobertizo de almacenamiento abandonado al borde del pueblo, presionándonos contra la pared del fondo en la tenue luz que se filtra a través de los huecos en las tablillas de madera. Mi hermana me tapa la boca con la mano, aunque estoy tratando de no hacer ruido, y nos quedamos completamente quietas, mientras unos pasos pesados pasan por fuera. Puedo escuchar al hijo mayor maldiciendo mientras busca. Hay alguien más con él. Tal vez 2 o 3 hombres. Están revisando cada edificio, cada escondite. Los pasos se detienen justo afuera de nuestro cobertizo. Cierro los ojos y rezo para que no miren adentro. La mano de mi hermana presiona más fuerte contra mi boca. Su otra mano me agarra el hombro. No respiramos. Después de lo que se siente como una eternidad, los pasos se alejan. Después de que los pasos se desvanecen, mi hermana me suelta y saca un pequeño trozo de lápiz y un pedazo de papel que guarda en su bolsillo. Ella escribe rápidamente y me muestra la nota. Desierto o cuchilla. Elige ahora. Su boca cicatrizada está tensa en una línea severa mientras me mira leer. Asiento y susurro que debemos esperar hasta el anochecer cuando esté más fresco y podamos movernos con menos posibilidades de ser vistas. Mi hermana vuelve a escribir. Carretera. Parada de camiones. 2 horas de caminata después del anochecer. Ella ya está pensando en el futuro mientras yo todavía tiemblo por lo cerca que estuvo esa cuchilla de mi lengua. Ella conoce las rutas porque solía caminar al mercado antes de que le quitaran la lengua. Sabe qué caminos evitan las carreteras principales. Revisamos nuestros bolsillos y encontramos casi nada útil. Tengo una pulsera de plata delgada que mi abuela me dio que podría valer algo para intercambiar o sobornar. Mi hermana tiene su lápiz y papel, y la ropa que llevamos puesta es todo lo que poseemos ahora, ya que nunca podremos volver a casa. Mi pie late donde las piedras lo cortaron. La sangre ha empapado mi sandalia restante. Mi hermana examina los cortes y frunce el ceño. La tarde se arrastra mientras nos turnamos para dormir en turnos cortos. Nuestros cuerpos se acalambran en el pequeño espacio. Mi hermana arranca una tira de su manga y envuelve mi pie sangrante. Sus movimientos son suaves a pesar de su propio dolor por viejas cicatrices que nunca sanaron, ¿verdad? La tela ayuda a detener el sangrado, pero caminar va a doler. Fuera del cobertizo, puedo escuchar los sonidos del pueblo continuando. La gente sigue con su día, niños jugando, perros ladrando, la vida avanzando como si nada hubiera pasado, como si 2 mujeres no acabaran de escapar de su propia mutilación. El calor hace que el cobertizo se sienta como un horno. El sudor me corre por la espalda y mi garganta está tan seca que duele tragar. Mi hermana me da un pequeño trozo de pan duro que había escondido en su bolsillo. Está rancio y polvoriento, pero lo como de todos modos. Ella misma da un pequeño mordisco. Luego guarda el resto.
Necesitaremos comida para la caminata. El sol se mueve lentamente por el cielo. Cada sonido exterior nos hace congelarnos. Cada voz que pasa hace que mi corazón se acelere, pero nadie abre la puerta del cobertizo. Nadie nos encuentra. A medida que la luz comienza a desvanecerse a través de las tablillas, mi hermana escribe nuestro plan en un nuevo pedazo de papel. Mantente alejada de la carretera principal. Usa caminos secundarios hacia la carretera. Acércate a camioneros en la parada de descanso. Ofrece pulsera por un viaje a cualquier lugar con ciudad. No es un gran plan, pero es todo lo que tenemos. Esperamos dentro del cobertizo hasta que la luz a través de las tablillas de madera se vuelve naranja y púrpura, y mi hermana saca su lápiz otra vez para escribir lo que necesitamos hacer. Su letra es temblorosa pero clara. Mantente alejada de la carretera principal, usa los caminos secundarios hacia la carretera, acércate a los camioneros en la parada de descanso, ofrece mi pulsera por un viaje a cualquier lugar con una ciudad. Subraya la palabra cualquier lugar 2 veces, y yo asiento porque entiendo que cualquier lugar es mejor que aquí. No es un gran plan, pero es todo lo que tenemos. Y cuando el cielo se oscurece lo suficiente como para que podamos movernos sin ser fácilmente vistas, nos deslizamos fuera del cobertizo hacia el aire cálido de la noche. El pueblo se está preparando para la noche y podemos escuchar a las familias dentro de sus casas cenando y hablando. Nos movemos a lo largo de los bordes de las propiedades, manteniéndonos cerca de las paredes y cercas, y cada vez que un perro ladra, todo mi cuerpo se pone rígido. Mi hermana me agarra del brazo y nos congelamos contra la pared trasera de alguien hasta que los ladridos cesan. Luego seguimos moviéndonos hacia el borde del pueblo donde las casas se dispersan y el desierto comienza. La voz de un hombre llama en alguna parte detrás de nosotros, y nos dejamos caer detrás de una pila de madera vieja, y esperamos con las manos presionadas sobre nuestras bocas. La voz se acerca. Luego se desvanece en una dirección diferente, y nos quedamos escondidas por otros pocos minutos antes de movernos de nuevo. Mi pie late donde están los cortes, y la sangre ha empapado la tela que mi hermana envolvió alrededor de él. Pero no digo nada porque no podemos detenernos ahora. Podemos escuchar la carretera en la distancia, un zumbido bajo de camiones y coches que suena a libertad. Y caminamos hacia ese sonido tan rápido como podemos. La caminata tarda mucho más de 2 horas porque tenemos que escondernos cuando vemos luces delanteras que vienen a través del desierto. La primera vez, nos lanzamos a una zanja y presionamos nuestros cuerpos planos contra el suelo rocoso mientras un camión pasa por un camino de tierra. La respiración de mi hermana suena áspera y dolorosa. Y recuerdo todo el daño que le hicieron en la boca y la garganta hace 5 años. La segunda vez que nos escondemos, nos agachamos detrás de una gran formación rocosa mientras pasan 2 vehículos. Y me asusta que sean hombres del pueblo buscándonos. Mi pie se siente como si estuviera en llamas con cada paso. Y mi hermana también cojea, por viejas lesiones que nunca sanaron, ¿verdad? Pero ninguna de las dos sugiere detenerse o regresar. Finalmente llegamos a la parada de camiones alrededor de la medianoche, y es solo una pequeña área pavimentada, donde grandes camiones se detienen de la autopista para descansar. El olor a combustible diésel es espeso en el aire, y podemos ver quizás 6 o 7 grandes camiones estacionados con sus motores en marcha. Algunos conductores están durmiendo en sus cabinas, y otros están afuera fumando o revisando su carga. Mi hermana y yo nos quedamos en las sombras al borde del área pavimentada, y ella saca su lápiz para escribir otra nota. El papel está arrugado y sucio, pero puedo leer lo que escribe. Tú hablas, yo miro, muestra pulsera, di solo ciudad. Ella se coloca donde puede ver mi cara y también ver a cualquier conductor al que me acerque, y sé que está lista para apartarme si algo se siente mal. Me quito la delgada pulsera de plata de mi abuela y la sostengo en mi mano temblorosa. Luego camino hacia un conductor que está revisando los neumáticos de su camión. Es mayor de lo que sería mi padre, con cabello canoso y un rostro que parece amable en lugar de cruel. Me acerco a él y le extiendo la pulsera, y mi voz sale baja y asustada. Por favor, señor, necesitamos que nos lleve a la ciudad. Esto es todo lo que tengo para pagarle. El conductor mira primero mi pie ensangrentado, luego a mi hermana parada en las sombras con su boca cicatrizada, y algo cambia en su rostro. Pregunta en voz baja si estamos huyendo de la familia o de la ley. Y le respondo honestamente que estamos huyendo de ambos porque son lo mismo en nuestro pueblo. Él nos mira fijamente por un largo momento, y tengo miedo de que nos diga que nos vayamos o que llame a alguien, pero en su lugar, nos dice que su nombre es Tunday Rivers. Dice que perdió a una sobrina hace 5 años por una costumbre de pueblo como la nuestra, pero en una región diferente, y no pudo salvarla porque vivía demasiado lejos, y se enteró demasiado tarde. Su voz suena triste y enojada al mismo tiempo. Tunday aparta mi pulsera con un gesto y me dice que me la quede. Luego dice que podemos viajar escondidas bajo la lona en la caja de su camión con sus productos, pero tenemos que permanecer completamente calladas si lo detienen en algún puesto de control.
Nos advierte que si los funcionarios nos encuentran, tendrá que fingir que no sabía que estábamos allí, y ambas asentimos porque entendemos. Subimos a la parte trasera de su camión, y Tundai nos ayuda a escondernos bajo una pesada lona de lona que cubre cajas de melones y verduras. El espacio es estrecho y oscuro y huele a tierra y combustible diésel, pero se siente más seguro que cualquier cosa que hayamos sentido en días. Nos acomodamos entre las cajas para no rodar cuando el camión se mueva, y Tundai asegura la lona sobre nosotras antes de volver a la cabina del conductor. Un minuto después, el motor del camión se hace más ruidoso y empezamos a movernos, saliendo de la parada de camiones y entrando en la autopista. Siento cada bache y giro en mi estómago mientras nos alejamos del único hogar que he conocido, lejos de la cocina donde iban a cortarme la lengua y cortarle las manos a mi hermana. Mi hermana encuentra mi mano en la oscuridad bajo la lona y la aprieta 3 veces, que es nuestra señal de la infancia que significa, estoy aquí contigo. Y yo aprieto de vuelta 3 veces para decirle lo mismo. Pasa una hora en esa oscuridad apretada, y mis piernas comienzan a entumecerse por permanecer en la misma posición. El motor del camión tiene un ritmo constante que casi me adormece a pesar de mi miedo, pero luego siento que disminuye la velocidad y escucho voces afuera. La mano de mi hermana se aprieta alrededor de la mía mientras el camión se detiene por completo. A través de los huecos en la lona, puedo ver luces brillantes y voces masculinas están hablando de revisar la carga y ver papeles. La voz de Tundai les responde tranquila y amigable como si estuviera charlando con vecinos sobre algo sin importancia. Habla de que el clima se está volviendo más caluroso y de que las carreteras tienen más baches este año. Y uno de los funcionarios se ríe de algo que dice sobre la mala suspensión de su camión. Mi hermana y yo permanecemos congeladas bajo la lona, apenas respirando mientras unos pasos caminan alrededor de la caja del camión. Alguien palmea la lona justo encima de mi cabeza, y siento que todo mi cuerpo se pone rígido de terror. Pero luego los pasos se alejan, y escucho a Tundai todavía hablando sobre las condiciones de la carretera y los horarios de entrega. Después de lo que se siente como una eternidad, pero probablemente son solo unos minutos, el motor del camión se hace más ruidoso de nuevo, y empezamos a avanzar. Mi hermana suelta un largo y lento suspiro, y me doy cuenta de que yo también había estado conteniendo la mía. Conducimos durante horas más, y mi cuerpo me duele por el espacio reducido entre las cajas. El olor a melones y diésel me revuelve el estómago, y mi pie cortado late con cada bache en el camino. En algún momento en medio de la noche, el camión vuelve a reducir la velocidad y sale de la autopista. A través de un hueco en la lona, veo luces brillantes y bombas de gasolina, y Tundai sale a llenar el tanque. Observo a la gente moviéndose alrededor de la gasolinera, en su mayoría camioneros como Tundai. Y luego veo a un hombre parado cerca de la entrada del edificio. Lleva puesta la misma clase de camisa larga que usan los hombres de nuestro pueblo. Y algo en la forma en que está parado me congela la sangre. Lo he visto antes en el mercado hablando con el hijo mayor. Mi hermana también lo ve, y todo su cuerpo se tensa junto al mío. Tundai debe notar que algo anda mal porque termina de bombear gasolina más rápido de lo normal, y vuelve a subir a la cabina. En lugar de regresar a la autopista por donde vinimos, el camión gira hacia un camino diferente. A través del hueco de la lona, veo una señal que apunta a una ruta más larga que rodea las montañas en lugar de atravesarlas. El desvío agregará tiempo a nuestro viaje, pero estoy agradecida de que Tundai haya visto el peligro y haya cambiado de curso. La posición apretada está haciendo que las viejas cicatrices de mi hermana duelan más. Puedo sentir sus manos temblando junto a la mía, y sé que el tejido cicatricial en su boca también debe estar molestándola, por todo el estrés. Recuerdo cómo nuestra madre solía masajearle los dedos después de que la cuchilla le quitara la lengua. Círculos suaves en cada dedo para ayudar con el dolor. Empiezo a hacer lo mismo ahora, trabajando mis pulgares a través de sus palmas y dedos, de la manera que mamá me enseñó. La respiración de mi hermana es rápida y superficial al principio, pero después de unos minutos, comienza a calmarse. Me aprieta la mano una vez para decir gracias, y yo le devuelvo el apretón. Nos hemos estado cuidando así desde que éramos niñas, buscando formas de consolarnos cuando nuestros padres no podían o no querían. Durante un tramo tranquilo de la carretera, cuando no hay otros vehículos alrededor, la voz de Tundai llega a través del hueco en la lona. Nos cuenta sobre su sobrina que vivía en un pueblo diferente, con costumbres similares a las nuestras. Ella solo tenía 14 años cuando los ancianos del pueblo vinieron por ella, porque alguien la acusó de mentir sobre algo pequeño y estúpido. La voz de Tundai se quiebra cuando describe que vivía demasiado lejos y no se enteró de lo que sucedió hasta que ya había terminado. No pudo salvarla porque, cuando llegó, ella ya había perdido la lengua, y los ancianos del pueblo dijeron que el asunto estaba cerrado. Su sobrina murió 2 años después de una infección que comenzó en su boca y se extendió. Tundai dice que pasó los últimos 3 años conduciendo rutas que lo llevan por pueblos como el nuestro, esperando tener la oportunidad de ayudar a alguien a escapar de la manera que no pudo ayudar a su sobrina. Quiero darle las gracias, pero mi garganta está demasiado tensa para hablar, así que solo presiono mi mano contra la lona por donde sale su voz. El cielo comienza a aclararse, y puedo ver que la oscuridad bajo la lona se vuelve gris.
Ahora nos movemos por calles en lugar de carretera abierta, y a través de los huecos veo edificios reales, altos, hechos de concreto y vidrio, en lugar de barro, ladrillo y madera. Hay luces de la calle por todas partes y carreteras pavimentadas sin baches, y más coches de los que he visto en un solo lugar. El camión reduce la velocidad y gira hacia un área de estacionamiento junto a un edificio enorme con un símbolo de Cruz Roja. Hyundai se detiene en un lugar y apaga el motor. Luego rodea la parte trasera y levanta la lona. La luz de la mañana me hace entrecerrar los ojos después de tantas horas en la oscuridad. Hyundai nos ayuda a bajar de la caja del camión y mis piernas casi ceden cuando intento levantarme. Mete la mano en su bolsillo y saca algunos billetes doblados, presionándolos en mi mano. Señala el edificio y dice que los médicos de la sala de emergencias aquí tienen que ayudar a todos los que entran, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Nos dice que tratemos nuestras lesiones y luego veamos qué hacer a continuación. Antes de que pueda agradecerle apropiadamente, él ya está volviendo a subir a la cabina de su camión, y lo veo alejarse, sabiendo que arriesgó mucho para ayudar a dos extrañas. El edificio del hospital es más grande que cualquier estructura en la que haya estado. Mi hermana y yo caminamos a través de puertas automáticas que se abren solas. Y la sala de emergencias es abrumadora con sus brillantes luces fluorescentes y personal ocupado con uniformes de colores. Hay gente por todas partes, algunos sangrando o llorando, otros simplemente sentados en sillas de plástico esperando. Una mujer en un escritorio pregunta qué necesitamos, y le muestro mi pie ensangrentado y hago un gesto hacia mi hermana. Ella escribe algo en una computadora y nos dice que nos sentemos, que alguien nos verá pronto. Esperamos quizás 20 minutos antes de que una enfermera me llame por mi nombre y nos lleve a una pequeña sala de examen con una cama cubierta de papel. Un médico entra unos minutos después, un hombre que se presenta como Wee Howard. Es más joven de lo que esperaba que fuera un médico, con ojos amables y manos cuidadosas. Wee trata mi pie infectado primero, limpiándolo con algo que escuece y envolviéndolo en vendajes adecuados. Luego le pregunta a mi hermana si puede examinar sus cicatrices y ella asiente. Wee mira su boca con una pequeña luz, tomando fotos con una cámara y escribiendo notas detalladas en una computadora. Mide el tejido cicatricial y documenta todo lo que ve. Su rostro es serio, pero no asqueado como les pasa a algunas personas cuando la ven. Wee hace preguntas suaves sobre lo que nos sucedió. Su voz es suave y no nos apura para responder. Cuando dudo, porque tengo miedo de lo que podría pasar si decimos la verdad. Wee explica que ha visto casos como el nuestro antes. Dice que trabaja con personas que han sido heridas por sus familias o comunidades y sabe cómo documentar las lesiones de maneras que pueden ayudar más tarde. Sugiere que quizás queramos hacer un informe oficial a la policía o a los servicios sociales. La idea me revuelve el estómago porque informar significa que los ancianos del pueblo podrían descubrir dónde estamos. Le digo a Wee que tengo miedo de que hacer un informe los traiga aquí para terminar lo que empezaron. Wee asiente como si entendiera, y dice que anotará todo en nuestro expediente médico de cualquier manera, y que podemos decidir más tarde si queremos usarlo para algo legal. Una mujer llama a la puerta de la sala de examen y se presenta como una trabajadora social del hospital. Explica que trabaja con una organización de asistencia legal que ayuda a personas en situaciones como la nuestra. Pregunta si está bien llamar a alguien que podría ayudarnos, y cuando asiento, saca su teléfono y llama a alguien llamado Vivian Rashid. La trabajadora social se queda con nosotros mientras esperamos, haciendo preguntas básicas sobre si tenemos un lugar donde quedarnos o alguna familia que pueda ayudar. Le digo que no tenemos a dónde ir ni a quién llamar. En una hora, hay otro golpe en la puerta y entra una mujer con un maletín gastado. Tiene el pelo corto y gris y una expresión seria que de alguna manera se siente amable en lugar de aterradora. Se presenta como Vivian y nos da la mano a ambas como si fuéramos personas importantes, en lugar de fugitivas desesperadas. Vivian acerca una silla y se sienta a nuestro nivel en lugar de pararse sobre nosotras. Nos pide que le contemos lo que pasó, y algo en la forma en que pregunta me hace sentir que realmente quiere escuchar la verdad en lugar de solo seguir los procedimientos. Empiezo a hablar y una vez que lo hago no puedo parar. Le cuento sobre la esposa del alcalde y la falsa acusación, sobre el anciano y su hijo con su cuchilla caliente, sobre mi hermana tratando de protegerme y cómo decidieron tomar tanto mi lengua como sus manos. Vivian escucha sin interrumpir y no se estremece ni aparta la mirada cuando mi hermana le muestra su boca cicatrizada o cuando describo la cuchilla siendo calentada en el fuego de nuestra cocina. Cuando termino de hablar, Vivian nos explica nuestras opciones en un lenguaje claro y sencillo. Dice que podemos solicitar órdenes de protección que prohibirían legalmente que ciertas personas se acerquen a nosotras. Podemos presentar cargos criminales si queremos, o simplemente podemos acceder a servicios de refugio mientras definimos nuestros próximos pasos. Deja claro que todas estas decisiones son nuestras, que ella está aquí para ayudar con lo que sea que decidamos. Mi hermana saca su lápiz y papel y comienza a escribir. Escribe durante mucho tiempo, llenando ambos lados del papel con su letra pequeña y prolija. Escribe sobre lo que le sucedió hace 5 años cuando ese hombre casado la acosó y su esposa preguntó si ella lo había alentado.
Escribe sobre decir que no y ser llamada mentirosa incluso después de que el hombre admitió todo. Escribe sobre la cocina y la cuchilla y los meses de no poder comer alimentos sólidos. Escribe sobre ser tratada como si no valiera nada porque ya no podía hablar. Cuando termina, Vivian lee todo con atención y luego pregunta si puede quedarse con la declaración. Mi hermana asiente. Luego, Vivian se dirige a mí y me pregunta si estoy dispuesta a dar un testimonio grabado sobre lo que casi nos sucede. Explica que la grabación se mantendrá privada a menos que decidamos más tarde usarla con fines legales. Acepto. Y Vivian saca un pequeño dispositivo de grabación. Hablo en él durante quizás 15 minutos, describiendo todo, desde el momento en que la esposa del alcalde me acusó de robar arroz hasta el momento en que escapamos. Mi voz tiembla cuando describo al hijo mayor sosteniendo mi mandíbula abierta y la cuchilla acercándose a mi boca. Pero lo supero. Cuando termino, Vivian detiene la grabación y nos dice que esta es la primera vez que alguien ha creado un registro oficial que pruebe lo que sucedió. Dice que eso importa más de lo que podríamos darnos cuenta ahora. La denuncia policial. A la mañana siguiente, Vivian nos lleva en su pequeño auto gris que huele a café y papel a la estación central de policía. Mi hermana se sienta en el asiento trasero escribiendo notas en su libreta mientras yo observo pasar las calles de la ciudad. Todavía no me acostumbro a cuánta gente vive aquí en comparación con nuestro pueblo. La estación de policía es un edificio de concreto con detectores de metales en la entrada y oficiales con uniformes azul oscuro parados por ahí, con aspecto aburrido. Vivian nos lleva a un escritorio donde un oficial con aspecto cansado toma nuestros nombres y nos dice que esperemos. Nos sentamos en sillas de plástico duro durante casi una hora antes de que otro oficial nos llame a una pequeña sala con una mesa y equipo de grabación. El oficial hace preguntas básicas sobre de dónde somos y qué sucedió, pero sigue frunciendo el ceño como si nuestras respuestas no tuvieran sentido para él. Llama a un traductor a pesar de que le decimos que hablamos bien el idioma. Y el traductor se sienta allí con aspecto incómodo mientras repetimos todo lo que ya dijimos. Todo el proceso se siente mal, como si estuvieran tratando de hacer que nuestra historia encaje en formularios y categorías que no coinciden con lo que realmente nos sucedió. Vivian se mantiene tranquila y profesional, ayudándonos a aclarar detalles cuando los oficiales parecen confundidos acerca de las costumbres del pueblo y las estructuras de autoridad de los ancianos. Mi hermana escribe información adicional sobre la cuchilla y la cocina y cuántas mujeres en nuestro pueblo perdieron la lengua, y los oficiales toman fotos de sus notas para su expediente. Después de 2 horas de preguntas y papeleo, el oficial principal nos dice que necesitará contactar a la estación local cerca de nuestro pueblo para verificar nuestras afirmaciones. La expresión de Vivian no cambia, pero veo cómo su mandíbula se tensa ligeramente. Dejamos la estación y nos sentamos en su auto, mientras ella hace llamadas a alguien a quien llama un contacto provincial. 1 hora después, Wee se presenta en la estación llevando una carpeta gruesa de registros médicos. Entra en el edificio con pasos seguros y me pregunto si los médicos simplemente parecen pertenecer a todas partes. A través de las ventanas de la estación, puedo verlo hablando con los oficiales y colocando papeles en su escritorio. Señala documentos y fotos, sus manos moviéndose con precisión mientras explica algo. Los oficiales se inclinan hacia adelante para mirar la evidencia que ha traído. Wee permanece allí durante 30 minutos y cuando sale, asiente a Vivian a través de la ventana del auto. Vivian vuelve a entrar y regresa 20 minutos después, con aspecto frustrado. Enciende el auto y nos lleva a una cafetería a 3 cuadras de distancia. Dentro de la cafetería, Vivian nos pide té y se sienta pesadamente en su silla. Explica que la policía local cerca de nuestro pueblo les dijo a los oficiales de la ciudad que este es un asunto de tradición doméstica, fuera de la autoridad legal. El oficial del pueblo dijo que estas costumbres han existido por generaciones y que los forasteros no deberían interferir con las prácticas locales. Vivian saca su teléfono y comienza a hacer llamadas allí mismo en la cafetería. Habla con alguien llamado Hassan sobre jurisdicción provincial y leyes de práctica cultural. Llama a otra persona sobre violaciones de derechos humanos y supervisión federal. Llama a una tercera persona preguntando sobre casos precedentes. Mi hermana y yo nos sentamos en silencio bebiendo nuestro té, mientras Vivian trabaja a través de su lista de contactos con una energía aguda y enfocada. Para cuando el sol comienza a ponerse, Vivian se ha conectado con un fiscal a nivel provincial que aparentemente ha estado tratando de presentar casos contra pueblos que practican estas costumbres brutales. Ella nos explica que esto cambia nuestra estrategia por completo. En lugar de ir a través de la policía local que desestima estos casos, trabajaremos con autoridades provinciales que tienen un poder más amplio y menos conexión con la política del pueblo. Tardará más, nos advierte, tal vez semanas o meses en lugar de días, pero tiene una mucho mejor oportunidad de consecuencias legales reales para el anciano y el alcalde. A la tarde siguiente, una mujer llamada Ren llama a la oficina de Vivian mientras estamos allí organizando el papeleo. Ren se presenta como una reportera trabajando en una historia sobre prácticas tradicionales y leyes modernas del pueblo para encontrarnos. Vivian le hace preguntas cuidadosas a Ren sobre el ángulo de su historia y los estándares editoriales.
Ren explica que quiere centrarse en las lagunas políticas y los marcos legales en lugar de los detalles del trauma personal. Promete anonimato completo, con voces alteradas en cualquier grabación y sin información identificativa sobre nuestro pueblo o situación específica. Vivian nos mira y nos pregunta qué pensamos. Mi hermana escribe rápidamente que la cobertura mediática podría ayudar a otras mujeres y me doy cuenta de que probablemente tiene razón, aunque me asusta. Acordamos reunirnos con Ren bajo estrictas condiciones que Vivian negocia por teléfono. 2 días después, Ren viene a la oficina de Vivian con un pequeño dispositivo de grabación y un cuaderno. Es más joven de lo que esperaba, tal vez de 20 y tantos, con pelo corto y ojos cansados. Nos hace preguntas sobre el proceso legal y qué barreras enfrentamos, no sobre la cuchilla o la cocina o el terror específico que sentimos. Preguntas sobre las estructuras de poder del pueblo y cómo se silencian las voces de las mujeres en estos sistemas. La entrevista dura 1 hora, y Ren mantiene su palabra de centrarse en la política en lugar del dolor. Cuando el artículo se publica en un periódico regional 3 días después, lo leo 2 veces sintiéndome expuesta y validada al mismo tiempo. Ren escribió sobre cómo las leyes nacionales prohíben la mutilación y la violencia, pero la aplicación local a menudo desestima estos casos como asuntos culturales. Entrevistó a expertos legales sobre problemas de jurisdicción y discutió nuestro caso solo como un ejemplo anónimo entre varios. Nuestros detalles específicos están cambiados lo suficiente como para que no creo que nadie del pueblo nos reconozca, pero la verdad de lo que sucedió sigue ahí en los hechos que presenta. El artículo genera respuestas inmediatas. Vivian nos muestra correos electrónicos de personas que donan dinero al fondo de ayuda legal que está ayudando con nuestro caso. Algunas donaciones son pequeñas, quizás 10 o 20 unidades monetarias. Otras son más grandes. La gente escribe mensajes diciendo que quieren ayudar a las mujeres que escapan de estas situaciones. Pero Vivian también menciona, sin mostrárnoslos, que el medio de comunicación recibió mensajes amenazantes de personas que defendían las prácticas tradicionales y calificaban el artículo como un ataque a los valores culturales. Sabemos que ambas reacciones existen en el mundo. A la mañana siguiente de la publicación del artículo, mi teléfono suena de un número que no reconozco. Casi no contesto, pero algo me hace cogerlo. La voz de mi madre se escucha tensa por el miedo. Me dice que el alcalde está furioso por el artículo, aunque no lo nombró específicamente. Dice que el pueblo está en un alboroto con gente discutiendo sobre si las viejas costumbres deben continuar. Nos advierte que nunca intentemos volver, porque no es seguro. Luego su voz baja a un susurro y dice que está orgullosa de que hayamos escapado, que debería habernos ayudado a escapar hace años. La llamada termina abruptamente como si alguien hubiera entrado en la habitación. 2 horas después, el teléfono de la oficina de Vivian suena y es mi madre de nuevo, esta vez llamando desde un número diferente. Le dice a Vivian que está enviando algo importante. Minutos después, el teléfono de Vivian vibra con un mensaje de foto entrante. La imagen muestra nuestra cocina con la cuchilla siendo calentada en el fuego, y hay una marca de tiempo visible en un reloj de pared que muestra que es de la noche en que escapamos. Mi madre tomó esta foto secretamente mientras se preparaban para quitarme la lengua y las manos a mi hermana. La premeditación está justo ahí en la imagen, la preparación cuidadosa, la cuchilla caliente lista horas antes del amanecer. El acto de mi madre de enviar esta evidencia se siente como su propia rebelión silenciosa contra todo lo que le enseñaron a aceptar. Vivian inmediatamente abre su computadora portátil y comienza a redactar solicitudes de orden de protección de emergencia. Trabaja toda la tarde reuniendo la evidencia fotográfica que mi madre envió, sopesa los informes médicos detallados sobre nuestras lesiones y nuestras declaraciones juradas de la estación de policía. Explica que estas órdenes prohibirán legalmente al anciano, a su hijo y al alcalde acercarse a nosotras a cierta distancia o contactarnos de alguna manera. Las órdenes se registrarán a nivel provincial y local. La aplicación en el pueblo en sí será complicada, admite, ya que la policía local ya desestimó nuestro caso una vez, pero tener las órdenes registradas crea consecuencias legales si se violan. Presenta las solicitudes electrónicamente y nos dice que deberíamos tener noticias dentro de 48 horas sobre si un juez las concederá. Esa noche, el teléfono de Vivian suena mientras estamos cenando en el refugio. Ella sale al pasillo para responder, y puedo escuchar que su voz se tensa, incluso a través de la puerta cerrada. Cuando regresa, su rostro se ve preocupado, y se sienta frente a nosotras. Unos hombres se presentaron en el patio de camiones de Hyundai haciendo preguntas sobre sus rutas y qué carga transportó la semana pasada. Querían saber si recogió a algún pasajero y dónde los dejó. Hyundai les dijo que solo transporta productos, pero siguieron presionando. Y uno de ellos tomó fotos de sus camiones y anotó sus números de matrícula. Llamó a Vivian justo después de que se fueran porque tiene miedo de que vuelvan o lo sigan o lastimen a su familia por ayudarnos. Su voz temblaba por teléfono cuando le dijo que podría necesitar dar un paso atrás en nuestro caso porque no puede arriesgarse a que su esposa e hijos sean un objetivo.
Me siento mal al escuchar esto porque Tundai salvó nuestras vidas y ahora está en peligro por nuestra culpa. Mi hermana escribe en su libreta preguntando si está bien y si deberíamos hacer algo para protegerlo. Vivian hace otra llamada justo allí desde el comedor del refugio y habla con Tundai durante casi 20 minutos. Le dice que no necesita testificar en persona en ninguna audiencia o juicio. Una declaración escrita anónima que describa la noche en que nos recogió será suficiente para el registro judicial. Solo necesita escribir lo que sucedió, firmarlo y enviarlo por correo a su oficina sin su dirección de remitente en el sobre. Nadie sabrá su nombre o dónde vive y no tendrá que aparecer públicamente en ningún lugar. Tundai acepta enviar la declaración y Vivian promete mantener su identidad protegida en todo el papeleo legal. Después de que cuelga, le digo que me siento terrible de que alguien que nos ayudó esté siendo amenazado ahora. Ella dice que esto es lo que sucede cuando las personas poderosas se sienten acorraladas, pero que no podemos permitir que el miedo nos impida buscar justicia. A la mañana siguiente, me despierto con voces en el pasillo del refugio y el sonido de miembros del personal moviéndose rápidamente más allá de nuestra puerta. Mi hermana y yo nos vestimos y encontramos a la directora del refugio hablando con 2 miembros del personal cerca de la entrada principal. Notaron a unos hombres parados al otro lado de la calle hace aproximadamente 1 hora, solo vigilando el edificio. Los hombres no están haciendo nada ilegal, solo parados en la acera fumando y mirando a todos los que entran o salen. El personal del refugio ya llamó a la policía, que se presentó e interrogó a los hombres, pero no pudieron arrestarlos por estar parados en una calle pública. La policía les dijo a los hombres que se fueran, pero simplemente caminaron hasta la esquina y siguieron vigilando desde allí. La directora del refugio nos dice que debemos empacar nuestras cosas porque Vivian está organizando un traslado de emergencia a un lugar diferente con mejor seguridad. Volvemos a nuestra habitación y metemos nuestra ropa donada y artículos de tocador en bolsas de plástico, ya que no tenemos equipaje real. Todo lo que poseemos cabe en 2 bolsas de supermercado, y eso me hace sentir pequeña e impotente. Se supone que estamos seguras aquí, pero seguimos huyendo, seguimos escondiéndonos, seguimos mirando por encima del hombro. Una furgoneta con ventanas polarizadas se detiene en la entrada trasera del refugio 1 hora después, y subimos con nuestras bolsas. El conductor toma una ruta larga por la ciudad, haciendo varios giros y retrocediendo para asegurarse de que nadie nos siga. El nuevo refugio está en un vecindario diferente, con una puerta cerrada con llave y cámaras de seguridad. Tenemos que mostrar identificación para entrar, y las visitas necesitan citas programadas con anticipación. Nuestra habitación es más pequeña que la anterior, pero tiene un cerrojo que funciona y barrotes en las ventanas. Mi hermana y yo desempacamos nuestras pocas cosas y nos sentamos en las camas sin hablar porque no hay nada que decir. Pensamos que escapamos cuando dejamos el pueblo, pero el miedo nos siguió hasta aquí. Esa noche, me duermo rápidamente porque estoy agotada. Pero las pesadillas comienzan alrededor de las 2:00 de la mañana. Estoy de vuelta en nuestra cocina y el hijo mayor tiene mi mandíbula entre sus manos. Puedo oler el alcohol en su aliento y ver la cuchilla caliente acercándose a mi boca. Intento gritar, pero no sale ningún sonido y me despierto jadeando con la mandíbula tan apretada que me duele. Mi hermana también está despierta, sentada en su cama observándome con ojos preocupados. Esto sucede todas las noches durante la próxima semana. Tengo miedo de dormirme porque sé que la pesadilla me está esperando. Wee llama para ver cómo estamos, y le cuento sobre los sueños. Dice que es una respuesta normal al trauma, y me da el número de un grupo de consejería que se reúne en el hospital 2 veces por semana. El grupo es para personas que han experimentado violencia y tienen terapeutas que entienden por lo que estamos pasando. Anoto la información, pero no estoy segura de estar lista para hablar de ello con extraños. El segundo artículo de Ren sale 3 días después de que nos mudamos al nuevo refugio. Este es diferente del primero porque se centra en leyes y políticas, en lugar de historias personales. Entrevistó a abogados y profesores sobre cómo las costumbres tradicionales de los pueblos entran en conflicto con las leyes nacionales que protegen a las personas de la violencia. El artículo habla sobre la brecha entre lo que es legal en papel y lo que realmente sucede en comunidades pequeñas donde los ancianos tienen más poder que la policía. Menciona nuestro caso solo brevemente como un ejemplo entre muchos, y no utiliza ningún detalle que pueda identificarnos. Leerlo da menos miedo que el primer artículo porque se trata de sistemas y reglas, no de mi hermana y de mí específicamente. El artículo parece cambiar la conversación en línea, pasando de personas que discuten si nuestra historia es real a personas que debaten lo que el gobierno debería hacer con los pueblos que todavía practican estas costumbres. Una mujer de una organización provincial llama a la oficina de Vivian al día siguiente. El grupo trabaja en temas de derechos de las mujeres y quieren ayudar con nuestro caso. Han estado documentando situaciones similares durante años y tienen archivos de al menos una docena de otros casos de pueblos cercanos. Mujeres que perdieron la lengua por supuestamente mentir, mujeres que perdieron dedos o manos, mujeres que fueron golpeadas o quemadas por romper las reglas tradicionales.
La organización envía carpetas gruesas de declaraciones y fotos y registros médicos que demuestran que esto no se trata solo de nuestro pueblo. Es un patrón que ocurre en múltiples lugares y el sistema legal lo ha ignorado en su mayoría. Vivian se reúne con los abogados de la organización y acuerdan trabajar juntos en nuestro caso. Tener más pruebas y más ayuda legal hace que todo se sienta más real y más serio. 5 días después de que escapamos de nuestro pueblo, Vivian nos lleva al Palacio de Justicia Provincial para nuestra audiencia. El edificio es enorme con pisos de mármol y techos altos que hacen que cada sonido resuene. Pasamos por detectores de metales y guardias de seguridad revisan nuestras bolsas. La sala del tribunal está en el 3er piso y es más grande que cualquier habitación en la que haya estado. Filas de bancos de madera miran hacia una plataforma elevada donde se sienta el juez y hay mesas para abogados y un área separada para testigos. Todo se siente formal y confuso con procedimientos que no entiendo. El abogado del alcalde se levanta tan pronto como entramos e inmediatamente le pide al juez que desestime nuestro caso. Argumenta que dado que los acusados no se han presentado en el tribunal y dado que todo sucedió en el pueblo bajo costumbres tradicionales, el tribunal provincial no tiene autoridad para emitir órdenes. Vivian se levanta y responde que la ausencia de los acusados es exactamente la razón por la que necesitamos órdenes de protección, y que la ley nacional anula las costumbres locales cuando se trata de violencia y daño corporal. El juez escucha a ambas partes y hace preguntas sobre la jurisdicción y la evidencia. Me siento en la mesa junto a Vivian, tratando de seguir el lenguaje legal, pero entendiendo quizás la mitad de lo que dicen. Me tiemblan las manos y mi hermana sigue escribiendo notas preguntando si vamos a perder. Después de casi 1 hora de argumentos, el juez deniega la moción de desestimación. Dice, nuestro caso plantea serias preguntas sobre los derechos humanos y la costumbres, y está otorgando órdenes de restricción temporales, mientras ordena una investigación completa de lo que está sucediendo en nuestro pueblo. Las órdenes prohíben que el anciano, su hijo y el alcalde se acerquen a nosotras a menos de 500 metros o nos contacten de alguna manera. Vivian me aprieta la mano debajo de la mesa y siento que algo pequeño se mueve dentro de mí. Quizás el sistema legal realmente puede funcionar para personas como nosotras. Quizás no somos completamente impotentes. En los siguientes 2 días, otras mujeres comienzan a enviar declaraciones a la oficina de Vivian. Algunas son anónimas, solo páginas mecanografiadas sin nombres adjuntos. Otras incluyen fotos de cicatrices en lenguas, dedos perdidos o marcas de quemaduras. Una mujer envía un video de sí misma tratando de hablar con media lengua faltante, explicando lo que le sucedió cuando tenía 16 años. Otra mujer escribe sobre ver a su madre perder la lengua y luego, años después, perder la suya propia. Las declaraciones provienen de diferentes pueblos, pero todas describen el mismo sistema básico, donde los hombres deciden si las mujeres mienten y las castigan sin juicios ni pruebas. Juntas, construyen una imagen que muestra que esto no es raro ni aislado. Es un abuso sistemático que ha estado ocurriendo durante generaciones mientras todos fingen que es solo cultura o tradición. A la mañana siguiente, Vivian me llama al refugio, diciendo que mi tío dejó un mensaje en la línea de su oficina durante la noche. Me lo pone por teléfono y escucho su voz, cansada y áspera como si no hubiera dormido en días. Dice que quiere disculparse por sujetarme los brazos ese día, que sabía que yo nunca robé nada y que debería haberme defendido. Dice que testificará sobre lo que sucedió si Vivian puede garantizar que el pueblo no irá tras él por hablar en contra del anciano y el alcalde. Su voz se quiebra cuando habla de verlos preparar la cuchilla y saber que estaba mal, pero estar demasiado asustado para detenerlo. Siento rabia por su debilidad anterior y alivio de que esté dispuesto a ayudar ahora. Y no sé qué sentimiento es más fuerte. Vivian me dice que puede organizar medidas de protección para él si su testimonio es sólido. Y digo que sí, porque necesitamos todos los testigos que podamos conseguir, incluso si todavía estoy enfadada con él por lo que hizo. Esa misma tarde, Ren llama a Vivian con algo grande. Ha estado investigando registros públicos en la oficina del mercado y encontró documentos financieros que muestran que la esposa del alcalde ha estado defraudando dinero a los vendedores durante meses. El arroz que me acusó de robar era parte de un esquema más grande donde usaba balanzas alteradas para engañar a los clientes y embolsarse la diferencia. Ren encontró declaraciones de testigos de otros 3 vendedores que la vieron tomando arroz y productos extra, pero que estaban demasiado asustados para denunciarlo debido a quién era ella. Las declaraciones datan de semanas antes de que me acusara, lo que demuestra que ella ya estaba robando cuando me culpó a mí por su propio crimen. Vivian añade estos registros a nuestro expediente y dice, esto lo cambia todo porque ahora podemos demostrar que la falsa acusación tenía la intención de encubrir el patrón de robo de la esposa del alcalde. 2 días después, la policía obtiene una orden de registro para el puesto del mercado de la esposa del alcalde, basándose en la evidencia de Ren. Yo no estoy allí para verlo, pero Vivian me dice que encontraron balanzas alteradas con pesas que habían sido limadas para mostrar menos de la cantidad real.
También encontraron una libreta donde la esposa del alcalde guardaba registros de cuánto defraudaba a diferentes vendedores cada semana, incluidos los 2 kilos de arroz que afirmó que yo robé. La policía documenta todo cuidadosamente con fotos y bolsas de evidencia, asegurándose de que la cadena de custodia sea perfecta para que nada pueda ser impugnado en el tribunal. Vivian se reúne con los oficiales para agregar esta evidencia física a nuestro caso, explicando cómo prueba que mi acusación era falsa y fue diseñada para ocultar la propia actividad criminal de la esposa del alcalde. Ella dice que las balanzas alteradas por sí solas son suficientes para mostrar un patrón de robo que hace que la acusación de la esposa en mi contra sea completamente poco confiable. El fiscal provincial revisa toda la evidencia y decide presentar cargos formales. Vivian me llama a su oficina para explicarme lo que está sucediendo. Los cargos contra el hijo del anciano son intento de agresión con intención de mutilar, lo que conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión si es condenado. Los cargos contra el alcalde son conspiración y obstrucción de la justicia por permitir las falsas acusaciones de su esposa e intentar usar las costumbres del pueblo para encubrir sus crímenes. Vivian dice que estos son cargos serios que podrían significar tiempo en prisión para ambos, no solo multas o servicio comunitario. Me explica lo que significa cada cargo y lo que la fiscalía necesitará probar. Y por primera vez, empiezo a creer que quizás el sistema legal realmente puede hacer que las personas poderosas rindan cuentas por lo que nos hicieron. Los arrestos comienzan al día siguiente. El alcalde es detenido en el edificio del gobierno provincial, donde fue a cabildear contra nuestro caso, y los agentes de policía lo sacan esposado mientras otros funcionarios observan. Vivian me envía un mensaje de texto con la noticia, y siento que algo se afloja en mi pecho, que ha estado tenso desde el día que corrí. La policía también va a la casa del anciano con una orden, y se incauta de la cuchilla caliente como prueba, fotografiando las marcas de quemaduras en el suelo de nuestra cocina donde cayó. El hijo del anciano no está allí cuando llegan, y los vecinos dicen que se fue del pueblo hace 2 días. La policía emite una orden de arresto en su contra, y lo agrega a una base de datos regional. Pero Vivian me advierte que podría permanecer escondido por un tiempo ya que sabe lo que se avecina. Esa misma semana, mi madre contacta a Vivian a través de un número seguro y dice que quiere dejar el pueblo con nuestro hermano menor. Vivian organiza su reubicación a la ciudad a través de un programa de casa de seguridad que ayuda a las familias que escapan de situaciones peligrosas. Cuando llegan, Vivian los lleva a reunirse con nosotras en una ubicación neutral, un centro comunitario con habitaciones privadas. Mi madre me ve a mí y a mi hermana e inmediatamente se echa a llorar, agarrándonos a ambas y diciendo que lo siente una y otra vez. Dice que debería habernos sacado hace años antes de que mi hermana perdiera la lengua, que sabía que las costumbres estaban mal, pero tenía demasiado miedo para luchar. Sostiene las manos cicatrizadas de mi hermana y le pide disculpas por no protegerla cuando tenía 15 años. Mi hermana escribe en su libreta que está bien, que estamos todas aquí ahora, y eso es lo que importa. Nuestro hermano menor permanece callado durante la reunión, luciendo confundido y asustado por todo lo que ha sucedido. Pasamos 2 horas juntas, antes de que el personal de la casa de seguridad diga que es hora de irse, y mi madre promete que testificará si Vivian la necesita también. 3 semanas después de los arrestos, se programa la audiencia formal de testimonio en el Palacio de Justicia Provincial. Vivian nos prepara cuidadosamente, repasando cada detalle de lo que sucedió y asegurándose de que nuestras historias coincidan porque son ciertas. Llega el día de la audiencia y entramos por una puerta lateral para evitar a cualquier simpatizante del pueblo que pueda estar vigilando. La sala del tribunal tiene una pantalla de privacidad instalada que nos oculta de la audiencia mientras testificamos, aunque podemos ver al juez y a los abogados. Mi hermana va primero, escribiendo su testimonio en una tableta que se proyecta en una pantalla para que todos lo lean. Describe haber visto al hombre casado seguirla cuando tenía 15 años, ser acusada de alentarlo cuando ella lo rechazó, y luego le cortaron la lengua en nuestra cocina mientras yo me escondía debajo de las escaleras. El abogado defensor intenta desafiar su línea de tiempo, preguntando cómo puede estar segura de las fechas de hace 5 años. Pero Vivian ha preparado registros médicos de la clínica del pueblo que muestran que mi hermana fue tratada por un trauma bucal grave en la fecha exacta que ella describió. Luego es mi turno, y cuento toda la historia desde la acusación del arroz hasta la cuchilla siendo calentada y mi hermana salvándome en el último segundo. El abogado defensor insiste en por qué no denuncié el robo de la esposa del alcalde antes si lo sabía, y explico que nadie denuncia a las personas poderosas en el pueblo porque denunciar significa castigo. Vivian me respalda con el testimonio de otros vendedores que vieron el mismo patrón, pero guardaron silencio por miedo. La defensa desafía la declaración escrita de Tunday, argumentando que no es confiable ya que no comparecerá en persona para ser contrainterrogado. El abogado sugiere que Tunday podría haber inventado su historia para ayudarnos, que no hay forma de verificar que realmente nos recogió esa noche o que realmente estábamos huyendo del pueblo. Vivian le hace una señal a Ren, que está sentada en la galería, y Ren trae una carpeta de documentos.
Ella ha obtenido registros de peaje de la autopista que muestran que el camión de Hyundai pasó por el puesto de control cerca de nuestro pueblo a la hora exacta en que dijo que nos recogió. También tiene sellos de tiempo de la estación de camiones de más tarde esa noche, que muestran que su camión era más pesado de lo habitual, consistente con llevar pasajeros adicionales escondidos debajo de la lona. El abogado defensor intenta argumentar que esto es circunstancial, pero el juez parece impresionado por lo exhaustivamente que se ha documentado la línea de tiempo. La evidencia de Ren convierte la declaración jurada de Hyundai de una declaración cuestionable en un relato corroborado que coincide con todas las pruebas físicas. Wei testifica a continuación, y su documentación médica se convierte en la parte más fuerte de nuestro caso. Describe el examen de las cicatrices de la lengua de mi hermana en un lenguaje claro y objetivo, explicando cómo el patrón del tejido cicatricial es consistente con una lesión de cuchilla caliente que ocurrió hace años. Muestra fotos de las cicatrices y explica por qué no podría haber sido causado por un accidente o una enfermedad. Luego presenta sus hallazgos sobre mis lesiones del día que escapamos, incluido el pie infectado y los moretones en la mandíbula donde el hijo del anciano agarró mi cara. Su testimonio es tranquilo y fáctico. Solo describe lo que observó y documentó sin ningún lenguaje emocional. El juez hace varias preguntas sobre su metodología y parece satisfecho con las respuestas de Wei. La defensa intenta sugerir que mis lesiones podrían haber ocurrido de otra manera, pero Wei tiene fotos detalladas con sellos de tiempo que prueban cuándo y cómo ocurrió cada lesión. Su documentación hace que nuestra historia sea innegable, porque ya no es solo nuestra palabra. Es evidencia física que no se puede explicar. Después de 2 días de testimonio, el juez revisa toda la evidencia y emite su fallo. Concede órdenes de protección permanentes que prohíben al anciano, a su hijo y al alcalde cualquier contacto conmigo, mi hermana o cualquier miembro de nuestra familia. Las órdenes incluyen un requisito de distancia de 500 metros y prohíben cualquier comunicación, ya sea directa o a través de terceros. Fija fechas de juicio para los cargos criminales contra el hijo del anciano y el alcalde, programándolos para dentro de 3 meses para dar tiempo a ambas partes para prepararse. Luego aborda la cuestión de la fianza y la niega para el alcalde, dictaminando que su posición de poder en el pueblo lo convierte en un riesgo de fuga y una amenaza potencial para los testigos. El alcalde permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Vivian me aprieta la mano debajo de la mesa cuando el juez anuncia la denegación de la fianza. Y siento algo parecido a la seguridad por primera vez desde que comenzó todo esto. Las órdenes de protección son reales y exigibles, y saber que el alcalde no puede venir por nosotras mientras está encerrado me hace creer que podríamos estar realmente seguras ahora. El personal del refugio me conecta con una oferta de trabajo 2 días después de la audiencia judicial. Un mayorista de frutas necesita a alguien para el seguimiento de inventario y pedidos de clientes, y el trabajo paga lo suficiente como para que pueda ahorrar para el alquiler si soy cuidadosa. La entrevista tiene lugar en un almacén que huele a cítricos y tierra, recordándome el puesto de mi tío, pero sin el miedo asociado a esos recuerdos. El dueño me hace preguntas básicas sobre mi experiencia pesando productos y tratando con clientes, y respondo honestamente sobre trabajar en el puesto de frutas antes de que sucediera todo. Él asiente y dice que puedo comenzar el lunes por la mañana a las 6. Luego me muestra el sistema de inventario en una tableta que rastrea todo digitalmente en lugar de en papel. Mi hermana se inscribe en un curso de tecnología asistida en un centro comunitario esa misma semana. El programa enseña métodos de comunicación para personas que no pueden hablar, cubriendo todo, desde el lenguaje de señas básico hasta aplicaciones que convierten el texto escrito en palabras habladas. Regresa de la primera sesión con información sobre dispositivos que podrían darle más independencia, y veo esperanza en sus ojos que no estaba allí antes. El curso se reúne 2 veces por semana y no cuesta nada, porque está financiado por una subvención de servicios para la discapacidad. Mi madre comienza a asistir a sesiones de consejería en un centro comunitario diferente al otro lado de la ciudad. Va todos los jueves por la tarde y no habla mucho de lo que sucede allí, pero parece un poco menos tensa cada semana. Encuentra trabajo en un servicio de lavandería que opera en un sótano cerca de nuestro refugio, doblando ropa y manejando máquinas de planchado para hoteles y restaurantes. El dueño no hace preguntas sobre sus antecedentes ni requiere referencias. Solo la observa trabajar durante 1 hora y luego le ofrece el trabajo. Nuestro hermano menor se inscribe en una escuela de la ciudad, donde nadie sabe sobre nuestro pueblo o nuestra historia familiar. Los maestros lo tratan como a cualquier otro niño, y él vuelve a casa hablando de la clase de matemáticas y los juegos en el patio de recreo, en lugar de vivir con miedo constante. Verlo ser simplemente normal se siente como lo mejor que ha resultado de irnos. El gobierno provincial envía funcionarios de supervisión a nuestro pueblo 3 semanas después de la audiencia judicial. Llegan con escoltas policiales y autoridad legal para reemplazar a todo el consejo del pueblo. Los nuevos administradores publican un decreto formal en el mercado condenando la práctica de cortar la lengua en un lenguaje que no deja lugar a interpretaciones.
El decreto establece que cualquiera que intente la práctica enfrentará arresto y enjuiciamiento inmediato bajo la ley nacional con penas de prisión que van de 10 a 20 años. Vivian nos envía fotos de los avisos publicados y ver esas palabras exhibidas, donde todos pueden leerlas, hace que algo se afloje en mi pecho. Algunos aldeanos se quejan de que los forasteros están destruyendo sus tradiciones y que el gobierno no tiene derecho a interferir con las costumbres locales. Otros permanecen callados, pero se puede ver el alivio en sus rostros, especialmente las mujeres que han estado viviendo con miedo durante años. Se instala un sistema de denuncia anónima en el pueblo durante la misma semana en que llegan los nuevos administradores. Configuran una línea telefónica dedicada a la que las mujeres pueden llamar sin dar sus nombres, e instalan un buzón de seguridad fuera de la nueva oficina administrativa donde la gente puede dejar informes escritos sin ser vista. Durante el primer mes, llegan una docena de informes sobre diversas formas de violencia y coerción que no tienen nada que ver con cortar la lengua, pero que muestran cuán profundos son los problemas. Los informes describen matrimonios forzados, salarios robados, palizas y amenazas que mantuvieron a las mujeres en silencio durante años. Los investigadores provinciales comienzan a dar seguimiento silenciosamente a cada informe, entrevistando a testigos y construyendo casos. Vivian nos cuenta sobre los números de informes durante una de nuestras reuniones de control. Y saber que otras mujeres finalmente están hablando, se siente como si algo realmente estuviera cambiando. Ren publica su tercer artículo centrándose en el proceso de recuperación y los resultados políticos en lugar del trauma en sí. Entrevista a expertos legales sobre qué cambios sistémicos se necesitan y habla con trabajadores sociales sobre cómo las sobrevivientes reconstruyen sus vidas después de escapar de la violencia tradicional. La pieza menciona nuestro caso, solo brevemente, como un ejemplo entre muchos, lo que se siente como ser vistas sin ser consumidas por la atención pública. Incluye citas de funcionarios provinciales sobre las nuevas medidas de supervisión y de trabajadores de ONG sobre intervenciones similares en otras regiones. Leer el artículo se siente diferente a los anteriores porque ya no se trata de nuestro dolor. Se trata de lo que viene después y cómo evitar que esto le suceda a otras. La esposa del alcalde emite una declaración pública a través de su abogado 2 meses después de que se conceden las órdenes de protección. La declaración retracta formalmente su acusación en mi contra y admite que ella misma tomó el arroz extra para cubrir una deuda de juego que había estado ocultando a su marido. Ofrece restitución financiera por el daño causado, sugiriendo una cantidad que Vivian dice de inmediato que es demasiado baja. Vivian negocia por correo electrónico y llamadas telefónicas, presionando para conseguir suficiente dinero para cubrir nuestras facturas médicas y contribuir a nuestro depósito de vivienda. Llegan a un acuerdo por una cantidad que es 3 veces la oferta original, pagada en 2 plazos, y el primero llega en una semana. El dinero se deposita en una cuenta que Vivian nos ayudó a abrir. Y ver ese saldo hace que la idea de nuestro propio apartamento se sienta real en lugar de imposible. El alcalde acepta un acuerdo de culpabilidad 3 meses después de su arresto. Los términos requieren que renuncie a su cargo permanentemente y acepte una prohibición de por vida para ocupar cualquier puesto gubernamental. Paga multas sustanciales que se reparten entre la tesorería provincial y un fondo de servicios a las víctimas y tiene que realizar 200 horas de servicio comunitario en un refugio de mujeres en la ciudad. No es justicia perfecta porque no va a prisión, pero Vivian explica que la mayoría de las víctimas de las costumbres del pueblo nunca ven ninguna rendición de cuentas en absoluto. Ella dice que este resultado envía un mensaje a otros líderes del pueblo de que permitir estas prácticas conlleva consecuencias reales. Pienso en si es suficiente y decido que verlo perder todo lo que valoraba cuenta como algo, incluso si no deshace lo que casi nos sucede. El hijo del anciano es arrestado después de iniciar una pelea en un bar en un pueblo vecino 4 meses después de que escapamos. Golpea a alguien por una disputa de juego de cartas y se llama a la policía. Cuando revisan su identificación en la estación, la orden de arresto pendiente de nuestro caso aparece en el sistema. Los oficiales ejecutan la orden de inmediato, y esta vez es retenido sin fianza porque ya ha demostrado que huirá. Vivian llama para darnos la noticia, y siento que mis hombros se relajan con un alivio que no sabía que estaba cargando. Saber que está bajo custodia y no puede venir a buscarnos me ayuda a dormir un poco mejor por la noche, aunque las pesadillas todavía vienen a veces. Mi hermana y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones a través de un programa de asistencia para la vivienda 5 meses después de llegar a la ciudad. El programa subsidia parte de nuestro alquiler durante el primer año, mientras ahorramos y construimos estabilidad laboral. Pasamos un fin de semana amueblándolo con artículos básicos de segunda mano de tiendas benéficas. Encontrar un sofá que solo está un poco gastado y una cocina. Una mesa de cocina con sillas disparejas que funcionan bien. Compramos nuestros propios cerrojos para las puertas y ventanas, de los que necesitan llaves por ambos lados para que nadie pueda romper el cristal y meter la mano. Tener un espacio que es verdaderamente nuestro, con cerraduras que controlamos y vecinos que no conocen nuestra historia, se siente como la cosa más valiosa que hemos poseído. Mi hermana cuelga cortinas en su habitación y yo instalo un pequeño escritorio donde puedo hacer el papeleo de inventario de mi trabajo.
Comienzo a grabar notas de voz nocturnas en un teléfono barato que Vivian nos ayudó a conseguir a través de un programa de donación de teléfonos. Todas las noches antes de acostarme, grabo mis pensamientos y experiencias, hablando de lo que pasó durante el día y cómo estoy procesando todo lo que nos trajo hasta aquí. Las grabaciones son solo para mí, una forma de reclamar mi voz y demostrarme a mí misma que ahora puedo hablar sin miedo. Algunas noches hablo durante 2 minutos, otras durante 20, dependiendo de lo que me esté pesando. Bloqueo los números de acoso cuando aparecen, generalmente de códigos de área cercanos a nuestro antiguo pueblo, y no permito que me impidan usar el teléfono. Lentamente, mi sueño mejora a medida que las pesadillas se vuelven menos frecuentes, disminuyendo de todas las noches a quizás 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, luego ocasionalmente. 4 meses después de nuestra huida, preparamos nuestro pequeño apartamento para una cena con las personas que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Mi hermana limpia nuestra mesa de segunda mano, mientras yo coloco platos y tazas dispares que compramos en la tienda benéfica. Tundai llega primero, trayendo una caja de mangos y naranjas frescos de sus rutas de entrega, poniéndolos en el mostrador de nuestra cocina con una sonrisa. Wei aparece después con una bolsa llena de vendajes, antiséptico y suministros médicos básicos para nuestro botiquín de primeros auxilios, explicando que siempre debemos tener estas cosas a mano. Vivian entra sosteniendo una carpeta de papeles, y cuando la abre, veo sellos y firmas oficiales en documentos que dicen: «Nuestro caso está oficialmente cerrado y las órdenes de protección son permanentes». Ren trae sus artículos publicados impresos y encuadernados en una carpeta simple. 3 artículos que contaron nuestra historia sin exponernos, centrándose en los cambios de política en lugar de nuestro trauma. Nos apiñamos alrededor de nuestra pequeña mesa, pasando platos de arroz y verduras, y Tundai levanta su vaso de agua. Todos levantamos nuestras bebidas y brindamos por los aburridos días normales que se avecinan, por la simple libertad de hablar sin miedo, por dormir toda la noche sin pesadillas. La conversación se mantiene ligera y nos reímos de pequeñas cosas como el terrible estacionamiento de Wei y la adicción al café de Vivian. Temas normales que no tienen nada que ver con pueblos o cuchillas o huir. Después de que todos se van, mi hermana y yo lavamos los platos juntas en nuestra pequeña cocina, y el silencio se siente cómodo en lugar de aterrador. Me despierto cada mañana ahora en un lugar donde nadie está afilando cuchillas en la cocina, y ese alivio tranquilo es suficiente. Mi hermana y yo vamos a nuestros trabajos, volvemos a casa, cocinamos la cena juntas, y planeamos cosas como ahorrar dinero para mejores muebles, o tal vez tomar una clase en el centro comunitario. No es un final de cuento de hadas con todo perfecto y bien atado. Todavía tengo pesadillas a veces, y las cicatrices de mi hermana todavía le duelen cuando cambia el clima. Pero esta vida es nuestra, y la construimos nosotras mismas. Y saber que estamos seguras aquí hace que incluso los días difíciles se sientan posibles. No tenemos ideas profundas sobre la justicia o la curación. Solo la rutina diaria de vivir sin miedo, y eso resulta ser suficiente.